Buenas tardes, ¿cómo están? Es un placer estar nuevamente con ustedes hoy aquí en un programa más, una entrevista más de la Facultad, del canal de divulgación y de difusión de la Facultad de Psicología, nuestro canal de YouTube que ya ustedes conocen, y es verdaderamente un gusto presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Rodolfo Uscanga Hermida. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias por invitarme. Y claro que esto es parte de la universidad, es parte de la facultad y con todo gusto estoy aquí para servirle. Bien. El doctor es psicólogo, tiene una maestría en educación, un doctorado en psicología. Y bueno, vamos a platicar algunos temas muy interesantes que están relacionados con las empresas, el trabajo que el psicólogo hace en las empresas. Y a propósito de un primer coloquio que hubo sobre, fueron jornadas, las primeras jornadas de investigación en psicología organizacional. Fueron trabajos que los alumnos presentaron y que formaron parte de la experiencia educativa, precisamente investigación e intervención en psicología organizacional, trabajos de investigación que les llevaron sus buenos tiempos, sus buenos meses y que bueno, fueron aquí supervisados por el doctor Uscanga. ¿Y cuál fue el objetivo de llevar a cabo estas primeras jornadas, doctor? Claro, tiene un sentido muy importante para fortalecer directamente nuestro cuerpo académico de investigación, que tiene que ver un poco con esto, tiene mucho que ver un poco con el área de psicología organizacional de la Facultad de Psicología y obviamente tratando de vincular con el posgrado, la maestría en psicología de la gestión, psicología de las organizaciones y gestión talento humano, ¿no? Esta parte muy importante es cómo los estudiantes han ido desarrollando una serie de trabajos de investigación que se van vinculando con las áreas laborales, ¿no? Con la organización, con las instituciones y demás. Esto implica prácticamente el hecho de poder desarrollar competencias en los estudiantes y obviamente este trabajo que nos lleva directamente a desarrollar nuestras líneas de investigación. Muy bien. Se presentaron alrededor de 20 investigaciones, los jóvenes en equipos, y hubo temas muy diversos, bueno, evidentemente todos relacionados con el área de psicología organizacional. Me llamó mucho la atención que en las investigaciones que los jóvenes hicieron, se reflejaba como un tema con mucha constancia, ¿sí? Que era la cuestión de medir el nivel de estrés y su relación con el desempeño laboral, la calidad de vida y su relación con el desempeño laboral, causas de insatisfacción laboral, niveles de depresión, ansiedad y estrés en las empresas. Hubo una intervención que fue pues, un programa en donde aportaba medidas, ¿no? Para que se fuera reduciendo esto. Mi pregunta va en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos índices tan altos de ansiedad y estrés que se están presentando en la empresa? Ya se presentaban desde mucho antes y la pandemia fue un detonador que hizo visible lo invisible, dijéramos, o había sido una parte un tanto como negada, como silenciada, ¿cómo está esto? Bien, una pregunta interesante. Bueno, obviamente los aspectos de factores psicosociales en el ámbito laboral es un tema importante para el psicólogo laboral. Específicamente nosotros desde la perspectiva que estamos viendo tanto en la psicología, en la licenciatura, psicología organizacional y obviamente en la maestría de psicología de las organizaciones y gestión del talento humano, hemos tomado esta serie de trabajos y experiencia de líneas de trabajo de investigación donde vemos esa situación del estrés, la ansiedad, el burnout, cuestiones que de alguna manera
es importante reconocerlas, que la empresa, el empresario, se está preocupando por la productividad de sus productos, por el desarrollo de sus productos. Entonces, siempre ha existido un poco este sentido de la ansiedad, la ansiedad, el estrés en el ámbito laboral, que en la época que estuvimos pasando anteriormente haya detonado un poco las cuestiones, es el cambio que se vivió, es la transición que vivió el trabajador, que vivió la empresa, que vivió la familia, que vivió el ser humano, algo que no habíamos vivido en esta generación. Aunque se haya dado en años pasados, en sesiones pasadas, en este momento no estábamos acostumbrados a ello. Y un cambio radical, obviamente, nos generó una serie de situaciones de ansiedad y estrés al actual trabajo. Hemos vivido esto, los hemos detectado, hemos cambiado y obviamente no se da en todas las áreas de la misma manera, pero el que está presente, está presente. Yo creo que como que de alguna manera entonces sí la pandemia sirvió para que se hiciera como se le pusiera más atención a esta área, ¿no? Porque bueno, ahora ya todos regresamos a nuestros lugares de trabajo. Sin embargo, hay un estudio que realizó Gallup que dice que factores relacionados con satisfacción laboral agosto-diciembre 2022. Un informe de esta empresa demostró que en México solo el 12% de los trabajadores están satisfechos con su trabajo, un 60% está descontento, mientras que un 28% no duda en afirmar que está totalmente insatisfecho con su empleo. Entonces, como que pasamos del nivel de ansiedad y de estrés al nivel de satisfacción laboral y de productividad laboral. ¿En qué condiciones están trabajando las empresas actualmente? ¿Qué tanto el empresario pone interés en el bienestar laboral del empleado? ¿Y cómo contribuye el psicólogo? Bien, claro, esta es una pregunta interesante, dado que de alguna manera no puedo generalizar el asunto, pero sí muchos de los trabajos que hicieron los estudiantes en los dos ámbitos, en los dos niveles, posgrado y licenciatura, han tomado algunos temas cercanos a ello, y lo que se ha visto exactamente es que bajo las condiciones radicales, como lo dije anteriormente, del cambio, existe un sinnúmero de insatisfacción laboral. Y el resultado que establece ahorita, prácticamente algunos estudios lo marcan en un 60%, más o menos en los trabajos realizados por los estudiantes. ¿Y qué significa ese 60%? Que hablamos de una insatisfacción general, y la insatisfacción general establece varios criterios, ¿no? Uno puede estar relacionado única y exclusivamente por el sueldo, otros pueden estar determinados por la ergonomía, es decir, el ambiente laboral en el que están viviendo, las relaciones interpersonales y los aspectos de cómo va generando directamente el estilo de liderazgo para generar algo, o simplemente el aspecto de no estar cómodo en sus compañeros, clima laboral, cultura laboral y uso y costumbres, ¿no? Son varias variables que están íntimamente relacionadas con la insatisfacción. Y lo que sí sería muy importante como es verificar esos aspectos, como algunos trabajos de investigación me lo han detectado, cómo están cada uno de esos apartados, en dónde está más la tendencia de la insatisfacción. Prácticamente es en los usos y costumbres que actualmente estamos teniendo por lo que vivimos previamente al regreso de pandemia, ¿no? Sin embargo, obviamente la insatisfacción también está por lo que estamos viviendo en nuestra economía actual. Son dos factores muy importantes, determinantes y sobre los que no puede ejercer uno control, ¿no? Sobre los que no hay un control directo, lo cual pues abona un poco más a la frustración personal, ¿no? Y que en aspectos, por ejemplo, los alumnos presentaron trabajos también muy buenos sobre el liderazgo, presentaron trabajos sobre inteligencia emocional, presentaron trabajos sobre medidas para un entorno ambiental favorable. Aquí el empresario,
¿Qué tal? Incluso me voy a permitir leer el nombre. Hubo uno muy bueno que relacionaba la importancia que tenía en una empresa el invertir en la aplicación a la hora del reclutamiento, ¿sí? El saber elegir bien, aplicar las baterías para el puesto, para las competencias que debe de tener y el rendimiento que esto le iba a dar al empresario, a la empresa a largo plazo, ¿no? Esta es una labor importante también del psicólogo laboral. Claro, sí, efectivamente, ese estudio de un grupo de estudiantes está muy interesante. Ellos hablaban un poco de la importancia de que eran dos elementos en la empresa y que obviamente había normas específicas que lo demandan en el ámbito laboral y en el sistema normativo, como Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Y la NOM 035, y los aspectos de capacitación, información y obviamente el proceso de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Son puntos muy relevantes que muchas veces en la empresa no lo están tomando tan en serio. No quiero generalizar, pero que algunas empresas no lo toman en serio, y obviamente que esto implica muchos procesos en su desarrollo productivo, ¿no? Es decir, cuando tú le ocupas un poco de espacio a un proceso de selección y reclutamiento a partir de un perfil de puestos, con las características del puesto, los elementos del competente, el aspirante y demás, obviamente que esto le da una pauta muy importante. Y luego, si a esto tú te ahorras mucho tiempo en capacitación, en proceso de selección, cuando seleccionas una persona con mucha congruencia al perfil de puesto. Y luego, cuando tú le das una capacitación adecuada a lo que tú requieres como meta específica, pues obviamente hay otro elemento muy importante, que es la productividad en tu ámbito laboral. Entonces el estudio tuvo mucha situación en ver dos vertientes: la importancia que en la empresa se podría ahorrar en capacitación cuando hace una adecuada selección de personal, un reclutamiento, un perfil de puestos, un competitivo, ¿no? Lo selecciona y le va a dar, abonar a la empresa. Y el otro elemento era qué tan importante es, si ya está dentro, la importancia de la capacitación y un plan de trabajo para establecer metas establecidas en la producción. Y esos son los elementos de un trabajo muy importante. Y obvio, la demanda del otro tema que comentó, la demanda de lo que establece la NOM 035 y lo que puedes tener en los ambientes laborales para tener una mejor, adecuada producción y estabilidad de tu empleado dentro de la empresa. Claro, porque eso también está muy relacionado con la presión y el estrés cuando se da exceso de trabajo, porque no están los perfiles y los puestos bien definidos, ¿no? Si al empresario le conviene a mediano o a largo plazo capacitar y mantener capacitado y actualizado a su personal, todavía existe una gran resistencia de parte del mercado laboral, de parte de la empresa, en invertir en la capacitación permanente, constante, ¿no? ¿A qué se debe esta renuencia? Tampoco quiero generalizar, hay empresas que continuamente, constantemente, incluso las empresas muy grandes tienen sus propias universidades, ¿no? Pero también hay empresas medianas o mayormente que medianas, en donde se les da muy poca capacitación y los empleados lo señalan, lo dicen. Sí, claro, aquí es muy importante determinar con mucho cuidado, establecer una generalización en este aspecto. Sí. No, hay empresas que sí tienen una estrategia muy interesante en los procesos de capacitación y adecuadamente un diagnóstico constante para ver las necesidades y sobre esas necesidades establecer una capacitación constante o generar un programa de capacitación en el cual ya lo tienen implementado y sobre ese programa irlo desarrollando constantemente. Eso sería lo más prudente. Sin embargo, hay muchas empresas que se establecen directamente en el proceso de la productividad
de la persona y sin saber que esa persona le puede dar más a partir de una adecuada capacitación y que pueden perder mucho en los elementos, en su maquinaria, en las situaciones, accidentes de trabajo, muchas cuestiones que pueden vivir porque el personal no está capacitado en algo específico de su ámbito laboral, ¿no? Entonces prácticamente sí es muy importante, ya se ha demostrado que mientras más capacitación, obviamente vas a perder un poco del tiempo del trabajador, vas a gastar a lo mejor un poco en tu capacitación, pero eso se revierte al doble en su producción, ¿no? Y en la seguridad del procedimiento, ¿no? Bien, hace poco el doctor Rodolfo Oscar nos mencionaba que bueno, este foro también estuvo muy relacionado con lo que es la maestría en psicología de las organizaciones y gestión del talento humano. Él es el coordinador de esta maestría que ya va para su segunda generación y bueno, que tuvo mucha demanda este año. No todos los que quisieron pudieron entrar, pero bueno, háblenos de esta maestría, doctor. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Por qué la Facultad de Psicología decidió que era esta la maestría que se debía de abrir? Bien, esa es una interesante pregunta, dado que hicimos un diagnóstico y ahora sí un estudio de mercado muy amplio en la región, y verdaderamente no había en la región un posgrado que alimentara o atendiera directamente a esta necesidad que habría en nuestros egresados del ámbito de psicología, de administración, de contaduría, que están muy cercanos a la gestión del recurso humano en el ámbito, ¿no? Entonces, bajo esa necesidad, vimos el diagnóstico, vimos las necesidades y vimos, bueno, hay que generar exactamente un posgrado que tenga prácticamente la oportunidad o dé la oportunidad de estudiar un posgrado, una maestría con grandes posibilidades, dado que es completamente virtual, es práctica, no es presencial, y entonces el trabajador muchas veces tiene compromiso laboral, pero al mismo tiempo quiere estudiar, ¿no? Y esta situación en este momento es una de las oportunidades que da exactamente este posgrado. Es una maestría virtual, maestría en psicología, ¿no?, de las organizaciones, y este punto importante de la gestión del talento humano que implica e impacta en el RH, en recursos humanos específicamente de las empresas. Entonces, por lo tanto, marca exactamente unas líneas de trabajo de investigación que tienen que ver con la gestión, la organización, que está directamente en el recurso humano de las empresas. Muy bien, pues ya nos dijo así como que muy rápidamente lo que es el plan de estudios. ¿Qué nos puede agregar? Claro. Es profesionalizante. Es importante aclarar que esta es una maestría profesionalizante. Claro, sí, es una maestría profesionalizante, marca exactamente un plan de estudios que está fortalecido en 3 áreas: en la parte de administración, la parte de la psicología específicamente de la organización y del talento humano, el factor humano dentro de la empresa y su psicología y todo lo que implica esto dentro de su ámbito laboral, y obviamente la otra parte con algunas materias que tienen que ver con la parte de nómina, administración, gestión específicamente. 3 puntos elementales, principales para el recurso humano de una empresa. Y dejando modestias aparte, doctor, hablemos del núcleo académico. Bien, muy bien. El núcleo académico implica maestros que tenemos para empezar, diferentes nacionalidades. Tenemos mexicanos, tenemos españoles, y estamos haciendo un poco de convenio para establecer con peruanos, ¿no?, y colombianos. Pero en este momento tenemos dos españoles y 10 mexicanos, con niveles académicos de maestría y doctorado, y obviamente también con nivel de Sistema Nacional de Investigadores, para poder establecer directamente un desarrollo, aunque profesionalizante, como lo hemos dicho antes, pero también con esta competencia nunca dejarla de lado, que es la investigación. Pues bueno, yo creo que si me podría usted resumir rápidamente, por el tiempo, el papel que el psicólogo desarrolla en todos estos diferentes ámbitos de la psicología organizacional, del mercado empresarial,
Bien, claro, y prácticamente dentro de la propia maestría hay ciertos elementos muy importantes. Por ejemplo, tenemos el psicólogo para poder establecer directamente la evaluación y selección del talento humano dentro de una empresa. Es decir, cómo se hace la evaluación del trabajador, cómo se establece la selección a partir de sus perfiles, cómo identificar directamente su personalidad, sus características y su formación y sus competencias para el ámbito laboral. Y así como eso hay experiencias educativas en eso, hay materias que lo llevan directamente a eso dentro del programa. Así también está la otra parte que implica el psicólogo para poder atender directamente la ubicación, es decir, cómo podemos ubicar en diferentes puestos, perfiles de puestos dentro de las empresas y cómo establecer la capacitación a partir de esos diferentes puestos. Y la última parte que está vinculada a otras disciplinas, un poquito más transdisciplinar o multidisciplinar, en el sentido de cómo podemos gestionar con el administrador y con el contador la parte de nóminas, ¿no? La parte administrativa gestora, y estas cuestiones que de alguna manera sí trabaja y sí le da pauta al psicólogo y lógicamente al administrador y al contador en un cúmulo de disciplinas, ¿no? Doctor Rodolfo Buscaglia, le agradezco muchísimo este rato que nos acaba de brindar con esta información tan interesante. Yo recuerdo que alguna vez alguien me dijo que uno de los activos más importantes de una empresa era precisamente el talento humano, y bueno, pues usted que está abocado precisamente a la formación, organización, gestión del talento humano, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos en este canal de la Facultad de Psicología. Y pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a usted, doctor. No, gracias a ustedes por esta importante visión que tengo prácticamente con el posgrado y con el área específica de psicología organizacional. Continuaremos más adelante con otra conversación. Claro, muchas gracias.